Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a estas conversaciones en casa. La pandemia del COVID-19 ha obligado a cambios muy importantes en todas las dimensiones de la vida humana. Lo más difícil tal vez para todos es el confinamiento indefinido y la incertidumbre acerca de las implicaciones futuras para la vida cotidiana y para el trabajo de todas las personas. Aquí, en Capital, queremos mejorar la calidad de las discusiones que circulan por las redes sociales, las especulaciones que parecen inevitables, las noticias falsas, las historias interesadas y los debates ideológicos sobre este tema. Por eso, hoy empezamos estas conversaciones en casa en una conversación con Brigitte Baptiste, bióloga experta en biodiversidad, rectora de la Universidad EAN. Indudablemente lo que estamos experimentando es un sacudón, eso sí, y es producto de la evolución y del arreglo ecológico que se está dando en el planeta para acomodar un ser nuevo, una entidad nueva que aparece, que es el virus COVID-19. Es nuevo en la medida en que definitivamente no existía como un pedacito de ADN o no alcanzamos a decir que un pedacito de vida, porque ni siquiera está vivo un virus, pero sí es algo que se produce como resultado del contacto entre distintos animales y su carga genética. Dependerá un poco también de qué tanto se avance en la búsqueda de una vacuna para que los seres humanos dejemos de transmitirlo y de padecerlo. Indudablemente, la manera en que los seres humanos respondemos a estos ajustes ecológicos es a través de distintas alternativas. La vacuna sería la mejor, indudablemente. Puede ser esquiva, puede demorarse, entiendo, 12, 18 meses, no necesariamente ser tan inmediata. Podemos desarrollar tratamientos para paliar los efectos de esta pandemia. Podemos generar alternativas culturales para que los impactos sean menos graves. Lo estamos viviendo en el confinamiento y la cuarentena, son parte de esas estrategias adaptativas, pero lo cierto es que eventualmente no podemos conseguir una vacuna y eso va a demorar mucho más tiempo y vamos a tener que jugarnos al ingenio para convivir con el coronavirus. Hoy vamos a hablar del impacto del COVID-19 en la escena musical, con Chucky García. En este momento la escena musical, el sector musical en Bogotá pues está parado, como tantos otros sectores finalmente también. Los festivales que estaban programados, sobre todo los de estos primeros 6 meses del año, digámoslo, han tenido que reprogramar. Algunos ya anunciaron sus fechas. Uno de ellos fue justamente el Festival Estéreo Picnic, que se va a realizar en diciembre. La semana pasada también los organizadores del concierto de Kiss, también de la banda internacional Kiss, también lo van a realizar en diciembre. Y digamos que poco a poco las productoras privadas, sobre todo de conciertos, pues han empezado a reprogramar. Usted recomiéndenos algo. ¿Cuáles son las nuevas producciones que están surgiendo o qué música vale la pena escuchar que se refiera a esta situación de la que nadie tiene escapatoria en el planeta en este momento? Sí, yo sé. A mí me gustaría recomendar, más que un álbum, me gustaría recomendar un documental que se llama El futuro no está escrito. Es un documental sobre el líder de una banda muy famosa que se llama The Clash, Joe Strummer, que es un hombre además que primero, obviamente, afrontó muchas crisis en su vida, la pérdida de un hermano, una cantidad de cosas súper fuertes, y luego, cuando él finalmente llega al tope del éxito con su banda The Clash, resulta que de nuevo entra en una crisis, en un túnel oscuro donde no encuentra la luz. Luego se acaba la banda, ¿no? Y luego él finalmente prácticamente decide empezar a hacer como unas fiestas, una emisora independiente, como una radio pirata, y se aleja de la industria de la música convencional. Alguien le regala un casete del músico colombiano Andrés Landero, un casete de cumbias, y el tipo eso le vuela la cabeza
y el tipo encuentra que finalmente la música puede, de nuevo, viajar mucho más allá y mucho más rápido que el hombre mismo. Para analizar estas decisiones del presidente Trump, muy controversiales y muy riesgosas para Colombia, conversaré esta noche con León Valencia, investigador social y analista político, director de la Fundación para la Reconciliación Pares. León, buenas noches, gracias por aceptar esta charla. Ana María, muy buenas noches. Y pues es un gusto estar contigo y en Canal Capital y salir del encierro mediante esta forma. Gracias, León. Bueno, vamos a hablar de una correlación de factores. Primero comencemos con los Estados Unidos. Se ha convertido muy rápidamente en el principal foco de contagio de COVID-19 en el mundo, con un número en aumento permanente que supera las 325,000 personas contagiadas en este momento, y la cifra de personas fallecidas se acerca a los 10,000. Pero en noviembre próximo serán las elecciones en las que Donald Trump va a buscar ser reelegido. ¿Cómo se relacionan estos dos factores, León? Pues sí, es que lo que está ocurriendo en Estados Unidos es una catástrofe. Pues la gran potencia mundial tiene ahora el foco de contacto del COVID-19. Ya solo en este momento en muertos, llevan unos 10,000 Estados Unidos, o ya sobrepasó esa cifra. Solo lo superan Italia, España. Muy pronto, pues creo que será Estados Unidos el mayor, digamos, foco de muertes por este contagio. Y porque además, perdóname, el pico todavía no les ha llegado, se espera para después de mediados de abril. Sí, España e Italia están saliendo, pues y China ya dejó atrás, digamos, que es la otra donde se inició toda esta pandemia. Y entonces esta catástrofe pues le pasará cuentas, sin duda a Trump. ¿Por qué? Porque hubo una irresponsabilidad enorme de él de menospreciar este fenómeno y esta peste, y digamos los analistas empiezan a ver que digamos el electorado y los ciudadanos de Estados Unidos muy pronto tendrán ante sus ojos una catástrofe enorme y reaccionarán seguramente en contra de Trump porque por la irresponsabilidad tan grande del mandatario. Pero a esos movimientos de los Estados Unidos ya han saltado China, Rusia, que digamos que más que aliados de Venezuela, es que Venezuela tiene una deuda muy grande con ellos como para que ellos se queden callados y dejen pasar su deuda, pero también la Unión Europea. Es decir, es un poco el juego de siempre de los presidentes norteamericanos de jugar a la guerra como aliciente, digamos, de su electorado, pero en esta situación, ¿será que se le voltean las cartas? ¿Que el mundo se opone a esta situación, a este despropósito que está cometiendo? Pues Ana María, realmente estamos ante un problema enorme. No se puede menospreciar lo que está ocurriendo. El juego político mundial es complejo y ahora Estados Unidos no está solo. Este es un mundo multipolar donde está China, donde está Rusia, donde está la Unión Europea y están actuando sobre Venezuela. Fíjese cómo toma la decisión Trump y no se demoró más de 2 días China para decir no estamos de acuerdo con la militarización del Caribe, no estamos de acuerdo con intervención sobre Venezuela, tenemos que dejar que los asuntos internos de Venezuela los resuelvan los venezolanos, y esa es una declaración muy tajante. También Rusia, la Unión Europea incluso, que ha sido más cauta y que ha estado muchas veces, o una parte de los países al lado de Estados Unidos, esta vez lo dejó solo a Trump con esa decisión de militarizar el Caribe, con la decisión de ordenar la captura de la justicia norteamericana, de ordenar la captura de Trump y de ofrecer una recompensa, de manera que estamos en un juego duro, digamos, de las potencias. En Colombia, los gobernadores y los alcaldes, cada uno con su enfoque y de acuerdo a sus necesidades y capacidades, se han apartado en muchos casos
del enfoque que manda el gobierno nacional. Se ha planteado entonces un dilema que puede ser falso, y es: ¿qué es lo que debemos salvar? ¿La economía o salvar a la gente? ¿Esto es o no un dilema? Para hablar sobre este tema, nos acompaña hoy, o está conmigo en esta conversación, Daniela Gómez. Daniela, buenas noches. Buenas noches, Ana, muchas gracias por invitar. Daniela es politóloga de la Universidad Javeriana y coordinadora de la línea de investigación en democracia y gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación, y ha participado en distintos proyectos de investigación y consultorías para organismos internacionales. Daniela, tomando en cuenta las medidas que se han tomado en Colombia frente al COVID-19, ¿cuál considera usted que es el enfoque que ha asumido el gobierno hasta el momento y sobre cuáles supuestos está basado ese enfoque? Bueno, pues en primera medida yo quiero poner como de precedente que el gobierno nacional ha tenido un enfoque no solamente frente al coronavirus, sino a lo largo de todo, pues de los casi 2 años que lleva de gobierno, sobre todo en materia económica. Y es unos supuestos, digamos, muy básicos de la economía neoliberal que dicen que, digamos, irrigando liquidez a sectores económicos formales y a empresas, estos generan empleo y, por tanto, irrigan el bienestar económico y hacen crecer la economía. Digamos que en la crisis esto se ha notado. En total, el gobierno nacional ha sacado 194 medidas hasta el viernes pasado, y de estas 23 habían estado dirigidas a población vulnerable, 26, y 20 a empresas. Aclárenos un poquito el tema del CISBEN. Dice, partamos de la base de que el CISBEN es corrupción. O sea, si no es el CISBEN, entonces, ¿cómo hacen los gobernadores, alcaldes, en fin, para saber dónde está la población más vulnerable? ¿Cómo funciona el CISBEN? Pues digamos que eso depende mucho de las capacidades de los municipios. El CISBEN es sin duda una herramienta, una de las herramientas que no solo va a consultar el CISBEN, sino otras bases de datos, y que las va a compartir a departamentos y a municipios. Obvio, todos quisiéramos que se hiciera como se está haciendo en Bogotá, que es ir calle por calle, sacar encuestadores, se ha visto la estrategia de trapos rojos, las personas que necesitan alimento de forma inmediata, pero pues no todos los municipios cuentan con la capacidad económica, logística, etcétera, que tiene Bogotá. Aunque también hay que pensar que en Bogotá, pues con casi 8 millones de personas, pues sería más difícil que en un municipio de 100.000 habitantes. Sin duda, el municipio de 100.000 habitantes pues no tiene los ingresos de Bogotá, entonces no puede desplegar esto. Entonces el CISBEN es una fuente, digamos, mínima, sí, claro, pero deben adelantarse otras estrategias. En los municipios pequeños con mayores necesidades, pues no es tan difícil geográficamente cubrir las áreas y los barrios más marginales para poder identificar las familias, los núcleos, etcétera. Charlas que buscan reflexionar acerca de estas enormes implicaciones de la pandemia del coronavirus para todas las actividades del ser humano. Hoy voy a charlar con Catalina Ceballos. Catalina, buenas noches. Ana María, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y, por supuesto, un saludo muy especial a todas las personas que en este momento nos acompañan aquí en Canal Capital. Pensemos en el otro aspecto, digamos, hablas de deberes y de derechos de los artistas, pero también pensemos en que el alma del artista vibra en unas ondas diferentes a las del economista, a las del médico o a las de los otros personas que están cumpliendo, digamos, con unas funciones o están desarrollando determinadas actividades en este momento en confinamiento. ¿Qué sucede con el artista confinado? ¿Qué podría suceder ahí? Pues en estos días se habla mucho de la historia, digamos, del caso de Petrarca, de Shakespeare, de situaciones en las que en aislamiento y en confinamiento se han creado grandes obras para la humanidad, pero no todo el mundo es igual, claro, pero ¿qué sucede con un artista confinado? Yo he pensado en mis amigos artistas. Yo no he hablado con muchos de ellos, pero, por ejemplo, supongo que hay muchos de ellos en sus estudios componiendo, pero también siendo espíritus tan libres con los que he hablado, sé que se han sentido con mucho desasosiego.
la necesidad de salir, de encontrarse, de charlar, de simplemente salir. El hecho es decir, a nosotros nos están confinando por nuestro bienestar. Muchas personas o colectivos han adelantado diversas protestas en las calles. Es decir, que el escenario de cuarentena impone un silencio en las calles y un distanciamiento social, pero si observamos con detenimiento nos encontramos una sociedad que sigue claramente en ebullición. Para tratar este tema voy a conversar esta noche con Sandra Jaramillo Restrepo. Sandra, buenas noches, bienvenida a esta conversación. Hola Ana María, buenas noches y saludo también a la teleaudiencia, gracias por la invitación. Claramente el 21N y todo el movimiento del paro nacional estaba inserto en un contexto internacional que había que entender y reconocer. Asimismo, pues obviamente esta pandemia es pandemia porque es global, todos los países están afectados. ¿Cómo ve el escenario internacional de esos países que estaban más o menos en las circunstancias nuestras? Chile, Argentina, España. Sí, creo que ahí también hay una situación para analizar, porque así como decíamos, la protesta es global y también decimos la pandemia es global y precisamente es un escenario en ese sentido, diríamos, hasta interesante, como esta situación por la cual nos sentimos parte de un colectivo. Creo que el hecho de ver que lo que ocurre en un país tan alejado como China o en una lógica cultural tan distinta a nuestros países andinos como Italia, ver que esas realidades interpelan mi propia cotidianidad y me obligan, por ejemplo, a cambiar hábitos y demás, creo que eso nos hace sentir también como parte de, como dirían los ecologistas, del oikos, del planeta como una casa de todos, y abrirse también como una conciencia tan fuerte de eso, me parece que está en vinculación con profundizar la idea de que hacemos parte de un proceso globalizado que obviamente tiene realidades nacionales y como ya sabemos, hay siempre como ese juego entre lo global y lo local al que nos invitan, como te decía ahorita, sectores ambientalistas. El deporte, que paró en el mundo entero y muy rápidamente se empezaron a presentar las cancelaciones y aplazamientos de todas las ligas, campeonatos, torneos y por supuesto del plato fuerte del 2020, los Juegos Olímpicos de Tokio. Hoy para conversar sobre este tema está Giselle Aparicio. Giselle, buenas noches. Bienvenida a esta conversación. Buenas noches, Ana María, y me complace mucho saludarla desde mi casa para hablar de este tema, como usted dice, muy extraño para el mundo del deporte. Nunca antes, por lo menos esta generación, no había vivido una situación tan difícil, tan extraña, tan absurda, como fue la cancelación de todo el deporte en todo el mundo. La última cancelación de los Juegos Olímpicos, de unos Juegos Olímpicos, fue después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tal vez esta generación que estamos vivos ahora no conocemos que es un ciclo olímpico detenido por culpa de una cosa tan extraña que es un virus, una pandemia. Y eso lleva a los deportistas a una situación muy compleja, muy rara, muy triste, es de no poder hacer lo que eligieron ser, hacer el deporte, salir a la calle a hacer su práctica y estar encerrados en su casa tratando de ver cómo entrenan, cómo hacen para no perder esa forma, sobre todo los deportistas profesionales. ¿Qué pasa con los colombianos consagrados, deportistas que viven en el exterior? ¿Ha habido alguna alerta así como la historia que me estás contando de Nicaragua, que es tremenda, alguna alerta con algún deportista colombiano consagrado que esté viviendo en otros países? La semana pasada, Tatiana Calderón, que es nuestra piloto de pruebas de Fórmula 1, estaba en Japón y se desató todo el tema de la pandemia y ella quedó atrapada en Japón porque no había vuelos para regresar a su ciudad base, que es Madrid. Hicieron una gestión entre ambos países y en un vuelo charter pudieron trasladarla a ella y a sus compañeros de equipo hacia Madrid, pero llega a Madrid donde la situación está
completamente desbordada. Ella hablamos con ella y nos dijo, bueno, ya estoy al menos tranquila porque estoy en mi casa y aquí me voy a guardar, digamos, pero ella estaba, digamos que en una situación difícil, como también ya están algunos jugadores de la Liga Italiana, por ejemplo. Estamos entrando a la 4ª semana de confinamiento. Muchas horas hemos pasado sin ver más espacio que el que nos regalan las ventanas desde las casas. Estamos conviviendo 24/7 con las mismas personas de la familia o con quien quiera que esté usted confinado. Y si está solo, pues extrañando la presencia de alguien, extrañando a la familia. Emocionalmente es un momento muy difícil para todos y sobre esto ha aceptado esta conversación en casa Sergio Arango Pérez. Sergio es psicólogo clínico, bioenergético, especializado en neuropsicología emocional y maestría en medicina biológico-naturista, homeopatía y nutrición. Sergio, bienvenido a esta conversación en casa. Hola Ana María y hola a todos los que asisten a este programa. ¿Cuáles son las emociones que se considera, digamos, que es normal que la gente sienta en estos tiempos de cuarentena? Todas las emociones son normales que se sientan en un momento como este. De hecho, las 5 emociones que existen son alegría, miedo, rabia, rechazo y tristeza. Y hay 5 personas en una casa, cada una sufriendo con distinta intensidad las mismas emociones, digamos, como el rechazo, como la frustración. Esto se puede volver una bomba de tiempo, ¿no? Así es, Ana María. De hecho, pues puede pasar que se presenten en intensidades distintas, en momentos diferentes también. Usualmente cuando ocurre, pues alguno tiene que asumir el rol de ser el positivo y de generar una resistencia para que pues todos en la familia no se desmoronen. ¿Qué recomendación se puede hacer en este caso? Bueno, primero que todo mantengan la calma, como que relájense, den lo mejor que pueden, no intenten ser los mejores, den lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. El COVID-19 ha alterado todos los espacios y todas las actividades humanas en el planeta, pero es ante todo un asunto de salud. Por tanto, las personas a cargo de prestar el servicio de salud en clínicas y hospitales son sin duda quienes llevan el peso más grande de toda la sociedad en el manejo de la pandemia. Hoy vamos a hablar con un médico, Camilo Prieto. Buenas noches, doctor Prieto. Un placer estar con ustedes y bueno, espero que podamos aprovechar este espacio al máximo. ¿Cómo es la radiografía de lo que está sucediendo con el personal de la salud en este momento, en tiempos de pandemia, en el mundo y por supuesto en Colombia? Hay que empezar por hablar que estamos en un momento de crisis, un momento de fractura en el que se han hecho evidentes una cantidad de problemáticas que vienen acumuladas desde hace muchos años en el personal de la salud, especialmente con lo que tiene que ver con pagos atrasados, con horas trabajadas no canceladas, con contratación informal, contratación irregular, pero que en este momento de pandemia se suma un factor extra y es la carencia de los equipos de protección. Más hay una parte, perdóname, hay una parte que son privados, que son las ARL, que son las que supuestamente tienen que entregar esa dotación de protección, ¿no? Estaba un ping-pong. Prestador decía, no, mire, esa es la ARL decía, no, esto no, porque esto no es una enfermedad profesional, y todo el mundo se lo rotaba la responsabilidad. Entonces, este llamado, que sí es un llamado categórico del presidente y del ministro de Trabajo y de Salud, está diciendo, bueno, ya, tiene 72 horas para solucionarme esto. Esperamos que se pueda hacer, porque sí tenemos en este momento sometiendo a un nivel de riesgo irresponsable a quienes se encuentran en primera línea. ¿Usted piensa que son héroes los ¿no? Servidores de servicio de salud? Somos ciudadanos que están cumpliendo con una responsabilidad que les motiva servir, que les motiva compartir y entregarse. Dígame que el discurso que le he escuchado a varios de mis colegas es, si esto me cuesta la vida, allá voy a estar. Pero
¿por qué no nos gusta la palabra héroes? Tal vez en otros momentos ha sido bonito, ¿no? Es un término lindo de reconocimiento, porque en este momento lo sentimos en un uso medianamente hipócrita en el discurso. ¿Por qué razón? Tú eres el héroe, arrójate a ese precipicio que tú eres el héroe y además te llamaremos mártir. No, no nos interesa recibir esos apelativos. A nosotros lo que nos interesa es recibir unos equipos de protección, porque no nos motivan los honores póstumos nuestros ni de los ciudadanos. El COVID-19 está presente en todo el planeta y si se observan con detenimiento los mapas que hacen un seguimiento serio a la pandemia, se puede deducir que si bien el virus apareció por primera vez en China, los países más potentes de lo que llamamos Occidente, los más desarrollados, son en este momento los focos más grandes del contagio. Esta realidad cambia la correlación de fuerzas políticas en el planeta. ¿Para qué sirven los organismos internacionales en este momento? Para hablar de estos temas ha aceptado conversar conmigo esta noche Juan Camilo Clavijo, desde Ottawa, Canadá. Juan Camilo, buenas noches. Buenas noches, Ana María. Juan Camilo es politólogo con maestría en desarrollo social, ha sido parte de misiones de observación electoral de la OEA. Juan Camilo, ¿cómo calificarías tú el mundo de hoy por cuenta de la pandemia? Si pudieras poner un calificativo, ¿es un mundo más convulsionado, más incierto? Yo creo que el mundo de hoy es un mundo que se veía venir, pero no reconocible. Está absolutamente irreconocible, no sabemos qué va a pasar mañana. El que haga predicciones más allá de un mes probablemente esté desfasado. Entonces, yo creo que es una realidad que se tiene que medir día a día, semana a semana. La decisión de Donald Trump de no financiar más, no dar el aporte de su país a la OMS, ¿cómo puede entenderse? La crisis del COVID-19 no creó lo que está pasando, solo acentuó lo que se venía dando. Acentuó ese vacío de poder en el mundo que deja Estados Unidos con Donald Trump. Acentuó el impacto de las decisiones que toma Donald Trump pensando en su América primero, America First. Después del COVID van a exacerbarse los nacionalismos y van a fortalecerse estos partidos de extrema. Después del COVID viene la crisis económica. En la crisis económica el que hable más bonito y el que tenga más demagogia pues va a ganar, ¿cierto? Y eso pasó cuando pasó la crisis del 29 en Alemania. Había una crisis económica grandísima. Llegó esta persona, les habló muy bien, se supo ganar a la gente y mira lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Si frenar la pandemia supone un esfuerzo enorme en el área de salud, atacar sus consecuencias pasa por garantizar que todos los seres humanos podamos alimentarnos a pesar de la gigantesca crisis económica en la que el mundo comienza a verse inmerso. El tema de hoy es, pues, la alimentación. Y para eso he invitado a Mauricio Silva. Buenas noches, Mauricio. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Empecemos por lo básico, Mauricio, en esta conversación, y es el abastecimiento de alimentos, que al parecer en Colombia pues está garantizado hasta el momento. En el caso de Bogotá entran camiones todos los días a la central de abastos. Esto es que los alimentos tal y como los produce el campo están llegando, pero las ventas en los restaurantes tienen una caída de más del 90%. Entonces eso significa que estamos comiendo. Hay alimentos, pero estamos cocinando en la casa. ¿Qué reflexión hace usted sobre eso? El COVID-19 nos volvió a poner de frente a los fogones, obligados en una cuarentena a revisar la despensa, a buscar en la nevera qué hay. Y eso significa que nos volvió a poner frente a uno de los valores, o al único gran verdadero valor que tiene la cocina, y es la necesidad de alimentarse. ¿Conoce de experiencias que ha visto, que sabe de historias de la gente en este confinamiento? Por ejemplo, muchos o varios de mis amigos contemporáneos, solteros y divorciados, me han llamado a decirme cómo se hace un arroz. Mucha gente en estos tiempos no tiene ni idea de cocinar, y cocinar es
básicamente un acto de supervivencia. El abasto de alimentos está, digamos, de alimento fresco. ¿No merece también esta circunstancia un agradecimiento enorme, así como el que le hacemos a los médicos, a los agricultores? No, pero por supuesto, digamos, sin la despensa que tiene Colombia sería sencillamente imposible pensar en una supervivencia en un caso mucho más dramático que en el que estamos. Imagínense en una cuarentena de años que puede llegar a suceder si el campo no está andando bien, pues sencillamente sería la locura. ¿Qué piensa usted cuando ve las imágenes de los trapos rojos, de las banderas rojas en las casas de las personas que indican que necesitan alimentos en esa casa? Pues el drama de la humanidad, ¿no? Digamos, se veía venir, todos sabíamos que iba para allá. Creo, pensando en voz alta tal vez, que el gobierno, antes de pensar en de haber hecho los anuncios de entregarle la plata a los bancos para que la repartieran, han debido de una vez ir por el tema de la seguridad alimentaria del pueblo, porque pues sin eso no se puede garantizar que la gente no salga. La pandemia por el COVID-19 nos hace preguntar por cosas básicas: la salud, la alimentación. Pero vestirnos es también un acto básico de la naturaleza humana. Sin embargo, la industria de la confección y de la moda parece vivir en el mundo de lo superfluo, lo que en la pandemia no es relevante. Pero lo es, por su enorme impacto en la economía y por los empleos que genera. ¿Qué pasa con los textiles? ¿Qué pasa con el diseño y con la moda en estos tiempos? Para conversar sobre esto, he invitado esta noche a Pilar Luna. Buenas noches, Pilar. Buenas noches. Muchas gracias, Ana María, por esta invitación. Pilar es periodista y curadora experta en moda, promotora de nuevos diseñadores y talentos. Bueno, Pilar, ¿qué hace lo superfluo en este momento? ¿Qué se puede pensar? ¿Y realmente la moda es superflua? Partir de la base que la moda es superflua, ahí hay una delgada línea roja, porque nosotros, lo que mueve la industria de la moda y la confección en una ciudad como la de Bogotá es impresionante. Bogotá tiene casi que el 65% de las confecciones en Colombia, y la industria está como en un 7% del Producto Interno Bruto, lo que produce la industria de la moda. ¿Qué significa entonces para el futuro de la industria, que es más, llena de este tipo de condiciones, de boato, de lujo? ¿Qué va a pasar con esta industria? Pues la industria tiene esa arista, como hablábamos, del lujo, del ostentoso, pero esa no es la gran masa de la industria de la moda. Por ejemplo, hablemos un poco de parte del sistema moda. Por ejemplo, es lo que hacen en San Victorino, en centros comerciales mayoristas como el Gran San, producen infinidad de ropa. Eso hace parte de la moda, no solo el lujo que a veces uno ve en las grandes pasarelas y eso. La pandemia es una situación global de la que es muy difícil determinar cuándo será el fin. No sabemos cuándo vamos a regresar a la vida que conocíamos antes. Y no tenemos cómo decirles a los niños cuándo van a regresar a la escuela y si al hacerlo volverán en las mismas condiciones de antes. Las aulas virtuales son una alternativa, claro, pero este es un ensayo tan novedoso que aún no sabemos si realmente funciona. Y en un país tan inequitativo como Colombia, esta disyuntiva deja por fuera del acceso a la educación a una enorme cantidad de niños, niñas y adolescentes. Julián de Zuviría, es un gusto y es un honor contar con usted esta noche para conversar sobre la educación en la pandemia. Bueno, muy buenas noches para todos, muy amable por la invitación, por esta oportunidad. Estamos en una situación en la que el hogar se convierte en una aula de aprendizaje, 24 horas de convivencia de padres, madres y cuidadores con los niños, con los hermanos. ¿Qué papel juega ahora la forma como educamos a los niños? ¿Cuál es el rol de la familia aquí? Es una situación totalmente nueva para los padres. Son padres que
la gran mayoría siguen trabajando, pero lo hacen desde la casa y tienen a sus hijos, y yo les llamo mucho la atención, en una situación totalmente excepcional. Sus hijos no pueden ir al parque, no pueden hablar con sus amigos, por lo menos como lo hacían, no pueden saltar, correr en las calles, jugar fútbol como lo hacían. Entender que educación no es solamente conocimientos que se dan en el colegio. La educación también es aprender como las cosas que los niños están aprendiendo hoy en día en casa. Padres, es bueno que entiendan que educar es formar un mejor ciudadano, que educar es desarrollar un individuo. No se trata, como muchos creen, que educar es matemáticas, historia, geografía, no. Entonces, ¿no es también esto una oportunidad para crear nuevos conocimientos? ¿Nuevas maneras de abordar el conocimiento? Sí, nuevas maneras. Yo insistiría que en este periodo es más importante el corazón, el afecto, la convivencia, las actitudes, la autonomía. Eso es lo prioritario. Es que estamos en una guerra. La pandemia del COVID-19 nos afecta a todos los seres humanos de una u otra manera, en lo personal, pero también afecta a todas las relaciones humanas colectivas y va a impactar, y en eso parece que coincidimos muchos, en las formas de organización política. Los principios y los acuerdos que hoy damos por sentado, posiblemente mañana queden atrás. Hoy voy a conversar sobre los riesgos que corre la democracia por cuenta de la pandemia. Y para eso está conectada conmigo esta noche Laura Bonilla. Laura, buenas noches. Buenas noches, Ana María. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué está pasando con la democracia hoy en medio de la pandemia? ¿Por qué decimos que la democracia corre riesgo? Digamos, la utilización de la pandemia para reforzar el autoritarismo en ciertos países y desmontar paulatinamente las instituciones democráticas. Entonces hay zonas donde la libertad de expresión corre mayor riesgo y económica afectan la capacidad de la población para acceder a la democracia, y hay otras regiones donde directamente, digamos, se está viendo un crecimiento del autoritarismo directo, en África de la brutalidad policial contra las comunidades, la utilización política de la pandemia para eliminar física o políticamente a la oposición. Es decir, las condiciones no estaban ya creadas desde antes para que esto se pueda dar. Es decir, un gobierno que tiene pretensiones autoritarias aprovecha este espacio para consolidar su autoritarismo. Es como que la pandemia lo que hace es exacerbar las condiciones. Yo creo que en algunos casos sí y en otros no. En otros sí es una respuesta muy pospandémica, porque, por ejemplo, muchos países africanos estaban en una senda muy interesante de construcción institucional y democrática, de reconocimiento de derechos humanos, de inclusión de las mujeres. La primera medida es cerrar fronteras y esto pues alimenta a los grupos de extrema derecha. Sí, y eso es un ejemplo buenísimo porque justamente ese es el caso de la Europa más occidental, no Europa del Este, sino de la Europa de Occidente. Día de la Tierra, Día del Planeta, la casa que es de todos los seres humanos. ¿Y en qué circunstancias tan difíciles lo estamos conmemorando este año? Si los seres humanos todos estamos afectados por la pandemia, nuestra casa redonda, azul y verde, también se ve impactada. Si la humanidad cambia por cuenta de este virus, el planeta también va a cambiar. Es un gusto y un honor que haya aceptado esta conversación hoy conmigo Gustavo Wilches Chaos. Buenas noches, Gustavo. Ana María, muchísimas gracias. Es un gusto y sobre todo estoy muy agradecido y muy honrado de que me hayas invitado a que conversemos hoy con este motivo. Usted llama a esta pandemia un desastre silencioso y dice que es el desastre más complejo por el que ha atravesado la especie humana. ¿En qué se diferencia esta situación de muchos otros desastres que han afectado a Colombia en particular y a la humanidad? Bueno, pues partamos de una cosa básica y es
una afirmación que parece tautológica, pero que cada día la veo más válida, y es que la principal característica de un desastre es que es un desastre. O sea, genera todo tipo de traumatismos en una sociedad, y no son traumatismos temporales como los que genera una emergencia, sino que son traumatismos profundos, son traumatismos que cambian totalmente eso que se llama, entre comillas, la normalidad de una sociedad, altera todos los ritmos de vida, altera todo este tipo de cosas. Todo ser humano es expresión de vulnerabilidad y al mismo tiempo probable vector de la amenaza. Entonces eso hace que sea tan compleja la situación. Es que este virus nos convierte, digamos, el virus está entre el límite entre lo vivo y no vivo, es una unidad de información, digámoslo así, que hackea las células humanas y nos convierte en sus transmisores, en sus multiplicadores y en sus transmisores, que es una de las razones por las cuales este desastre es más complejo inclusive que otras pandemias que ha habido antes, y es que los seres humanos, a través sobre todo del tráfico aéreo, del tráfico marítimo, pero sobre todo del aéreo, pues nos hemos convertido tanto en víctimas actuales o potenciales de este virus. ¿Qué nos puede recomendar a todos los que estamos padeciendo, digamos, este momento y tratando, qué terapia podemos usar para vivir la vida en este momento de la mejor manera? Mira, ojalá yo supiera, porque eso de cabeza fría, después tengo que ejercer el derecho de réplica en otro momento, porque realmente todos estamos tremendamente afectados. Lo que pasa es como alguien muy bien en un escrito reciente que circuló, y no me acuerdo del autor, no puedo citarlo, pero decía: todos estamos en la misma tormenta, pero no todos estamos en el mismo barco. Hoy es el día del idioma español, el día de la ñ, el día del libro. Es sabido que la lectura siempre es buena compañía, pero en estos tiempos de pandemia y de confinamiento, pues aún más. Impresas en el papel o brillando en las tablets o los computadores, hoy las palabras nos convocan en esta charla con un gran escritor colombiano, Ricardo Silva Romero. Es un honor estar con usted, Ricardo. Buenas noches. Qué alegría, Ana, poder hablar hoy además, este día. Y entrando en materia de la situación por la que estamos atravesando, Ricardo, ¿a usted no le produce la sensación esta pandemia por el COVID-19 de que está viviendo en una película o en una novela de ficción, en un mundo distópico? Yo creo que justo en una situación como estas es lo que suele pasar en las ficciones, en las novelas. Las novelas suelen ser sobre tiempos difíciles, sobre personas como nosotros, comunes y corrientes, encarando tiempos difíciles, encarando sociedades en el precipicio, en el borde. Y sí, es lo que estamos viviendo. Claramente es una novela que alguien habrá de contar. Ricardo, ¿qué película o películas o qué libros se le parecen un poco como a esta situación? Todas las películas de guerra tienen algo semejante. Hay un subgénero dentro de esas películas de catástrofes y guerras que son el subgénero de niños en la guerra. La lengua de las mariposas y Adiós a los niños, y otra que se llama La esperanza y la gloria, que es una película muy bonita también, o El imperio del sol, que es niños viendo la guerra, que son conmovedoras, estremecedoras. Alguien que conoce muy bien a los más peques de la sociedad ha aceptado hoy conversar conmigo acerca de ellos. Buenas noches, Yolanda Reyes. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Muy bien, Yolanda. Muchas gracias por haber aceptado esta conversación. Yolanda nació en Bucaramanga, es escritora de cuentos y novelas para niños y para adultos. ¿Cómo se debe tratar el tema de la pandemia con los niños más pequeños? ¿Cómo puede explicárseles adecuadamente la situación que estamos viviendo? Bueno, pues los niños son concretos en la primera infancia. Los niños necesitan saber, pero necesitan la voz del adulto que ponga orden, porque también me parece que lo del miedo a enfermarse, o sea, tampoco es un virus que para ellos sea un virus letal, eso lo sabemos todos. Cuénteme, Yolanda, ¿cómo es la experiencia de la educación virtual en los más peques, en la primera infancia?
Los niños piensan caminando, moviéndose, tocando. El mundo de lo sensible y de lo sensorial es parte inherente de su forma de estar en el mundo y de aprender. La cara del otro, la cara, y cuando digo presencias fantasmales, es que yo siento que la educación inicial es una educación que no puede prescindir de las 3 dimensiones. ¿Qué pasa con el cine en la pandemia? Esta conversación va sobre eso. Buenas noches, Claudia Triana. Bienvenida a Conversaciones en Casa. Buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Gracias, Claudia. Claudia ha sido una trabajadora incansable por la cinematografía colombiana y tiene una larga trayectoria como gestora cultural. Desde hace 20 años es directora de Proimágenes Colombia, Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica. La pandemia pues, nos mete en un cambio indiscutible en todas las actividades que supongan contacto físico, y una de estas pues, es la industria audiovisual, la producción audiovisual. No hay cine de individuos, todo cine es de equipos. ¿Cómo está siendo la reacción para poder mantener la industria del cine en el mundo y en Colombia en esta situación? Bueno, en primer lugar, a todos nos tomó por sorpresa. Nosotros en este momento tenemos un universo de por lo menos 70 proyectos y personas que ya se vincularon por convocatoria. Están los guionistas y los libretistas, están los documentalistas que fueron seleccionados con sus screenings, que están haciendo un taller en este momento de edición para preparar mejor sus proyectos, para presentarlos a los profesionales nacionales e internacionales. Tenemos proyectos no solamente de cine, sino de series, que empiezan la próxima semana una ruta también de emprendimiento de sus empresas para hacerlos más fuertes y preparados para el mercado. Pero un BAM virtual nos va a permitir, por ejemplo, una especialidad, es decir, conseguir las personas y los profesionales más adecuados para cada proyecto específico. América Latina y el Caribe, dicen los expertos, todavía no llega al pico de contagio. Pero, ¿qué debe hacerse en nuestros países para no morir por COVID-19, pero tampoco por el hambre y por la pobreza que van a aumentar, sin duda, por causa de esta pandemia? Buenas noches, Ana María. Ana María, en un informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, del que usted es coautora, llamado La Política Pública frente al COVID-19, recomendaciones para América Latina y el Caribe, se plantea la necesidad de pensar en una estrategia de transición del confinamiento universal al confinamiento focalizado. ¿Me puede explicar, por favor, de qué se trata esto? ¿Cómo sería? Sí, en este momento el manejo de la pandemia, el manejo del virus, dada la capacidad de los sistemas de salud de la región, solamente permite un confinamiento que nosotros llamamos universal o generalizado, es decir, todos los hogares, todas las familias en sus casas, encerrados, porque si hay muchos contagios del virus, se sobrepasaría la capacidad del sistema de salud de nuestra región. ¿Qué recomendaciones se pueden hacer en el sentido de empezar a esta focalización de la que ustedes hablan? ¿Por dónde empezar o cómo empezar a hacerla? Lo primero y lo más importante es lo que ya mencioné, el sistema de salud con una capacidad para recibir personas infectadas y contagiadas que además están graves. Lo segundo es una capacidad del sistema para detectar a las personas que están contagiadas, y esto requiere la aplicación de pruebas masivas PCR, y eso es fundamental. Sin poder hacer pruebas masivas de PCR es muy difícil que se permita una salida rápida de la población. Hoy es 29 de abril, Día Internacional de la Danza, y creo que después de la medicina, obviamente, la danza es la profesión que más conoce del cuerpo, que vive de él y para él. Para hablar de la danza, del cuerpo como expresión del arte y del teatro también, está conmigo esta noche Juliana Reyes. Juliana,
Buenas noches. Hola Ana María, buenas noches. Juliana es dramaturga, directora teatral y gestora de proyectos. Lleva más de 2 décadas desarrollando un trabajo riguroso de investigación y experimentación en la danza como arte escénico. Voy a empezar esta conversación recordando o trayendo a colación a Tino Fernández. Él murió el 21 de enero. El 17. El 17 de enero. Antes de que todo esto pasara, antes de que nos cambiara la vida como nos cambió por cuenta de la pandemia. ¿Qué crees tú que hubiera pensado, cómo hubiera sentido esta situación Tino Fernández? Yo creo que para Tino, digamos, él estaba empezando, él nunca fue una persona, nunca tuvo enfermedad. Yo desde que lo conozco hace 22 años es que no lo vi ni con una gripa. O sea, una persona muy, 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 muy fuerte. Y yo creo que para él estar enfermo no era una opción. Entonces creo que haber tenido esa enfermedad en medio de esta pandemia no hubiera sido para él una opción. Claro. Juliana, ¿cómo es el panorama? No voy a decir cómo era antes de la pandemia, pero ¿cómo es el panorama de la danza, teatro contemporánea en Colombia en este momento? Pues ahí es curiosísimo, porque yo creo que hay por un lado, había un montón de gente que está estudiando y que está formándose y que está queriendo contar cosas, ¿no? Entonces, que yo digo en este momento de qué manera veremos, no, la respuesta no la tenemos todavía, pero veremos de qué manera toda esa energía con la que la gente venía en el proceso de creación y de formación artística se decanta en un momento como este, como de parálisis, y donde la gente, yo creo que entró también en una cosa de decir de qué manera esto va a tener una proyección a futuro. El referente más cercano que tenemos en Colombia de una situación de colapso del sistema por contagio y muertes por coronavirus es Guayaquil, en el Ecuador. Aquí, a 250 kilómetros de nuestra frontera sur, en el Pacífico. Hoy voy a conversar con una periodista de nacionalidad colombiana, pero ecuatoriana de corazón. María Cecilia, la primera pregunta es: ¿por qué atiende usted esta llamada con tapabocas? Porque soy COVID positivo. Como yo diría que creo que la mayor parte de los guayaquileños me contagié. Me contagié durante una cobertura periodística. Y pese a que yo pensaría que ya pasado los días suficientes, mi contagio fue el 16 de marzo, yo diría que estoy absolutamente ya fuera de cualquier tipo de riesgo. El Ministerio de Salud, que es un poco la entidad que regula todo esto, considera que no, que necesito hacerme una prueba de salida, una prueba que confirme que soy negativa antes de poder, digamos, libremente estar sin el tapaboca. Y además, aquí, en esta habitación donde yo estoy conversando contigo, tengo más gente al lado mío, entonces no podría quitármelo porque, bueno, sería un riesgo. Ese cubrimiento periodístico, ¿alguien más de los que estaban ahí presentes? ¿Qué sucedió ahí? Déjame contarte, nosotros estábamos haciendo una cobertura que no tenía absolutamente nada que ver con coronavirus. Nada que ver, estábamos en un tema que tiene que ver con camarones. Hicimos un viaje. Estábamos mi camarógrafo, mi productor y yo. La persona que nos llevó a este viaje era un guía, un hombre joven, digamos, no tendría 50 años, sano aparentemente, sin absolutamente ningún tipo de síntomas. Compartimos una cabina estrecha de un vehículo con él, compartimos arte, compartimos oficina y nos despedimos. La vida siguió tranquilamente. Esto ocurrió un lunes, el 16 de marzo fue un lunes. La vida siguió tranquilamente durante esta semana, hasta que yo el sábado, aquí en mi casa, recibo una llamada telefónica y me dicen: la persona, era mi productor, la persona con la que compartimos ese viaje, el guía, acaba de fallecer y su prueba de COVID-19 fue positiva. De la violencia contra las mujeres en tiempo de pandemia va a conversar conmigo esta noche Selene Soto. Buenas noches, Selene. Hola, Ana María, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Selene, empecemos por lo general.
¿qué pasa con los derechos de las mujeres y qué pasa con las mujeres en la situación de aislamiento preventivo por la pandemia del COVID? Sí, bueno, lo primero, yo creo que el punto de partida para esta conversación tiene que ser pensar que cualquier crisis, porque ya las mujeres y en general mujeres y niñas enfrentamos situaciones de discriminación y violencia que son estructurales y que están muy arraigadas en el machismo arraigado en nuestra sociedad. Cualquier crisis como esta, como una pandemia o una crisis de salud, una crisis humanitaria, tiene el efecto de agravar esa violencia y esa discriminación que sufren mujeres y niñas. Y lamentablemente la crisis que estamos viviendo actualmente con la pandemia del COVID-19 no es una excepción. Desde el preescolar hasta el doctorado, todos los estudiantes están en sus casas tratando de sacar adelante sus estudios, la mayoría por medio de plataformas virtuales. Hoy vamos a hablar de la educación superior, de los estudios universitarios y de la investigación en esta época de pandemia. Es un gusto y es un honor que haya aceptado esta invitación a conversar esta noche desde su casa la doctora Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional de Colombia. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Ana María. Gracias por tu invitación. Doctora Dolly, ya llevamos 7 semanas en confinamiento en Colombia. ¿Qué balance tiene hoy de la educación virtual? ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación en la universidad más grande del país? Bueno, Ana María, ha sido un cambio enorme porque pasamos de una universidad presencial totalmente a una universidad virtual en un fin de semana. Entonces, realmente nosotros veníamos trabajando desde hace 2 años en transformación digital en un programa muy grande de la universidad para poder mejorar todos nuestros sistemas de digitalización y pensamos que nos íbamos a tardar por lo menos otro 1 año y medio en poder implementar muchas de las cosas que estaban planeadas, pero la pandemia nos obligó a volar. Yo creo que Colombia es de los países en América Latina que mejor ha manejado la pandemia, digamos, hasta el momento. Entonces, estas salidas que se hacen, por ejemplo, las flexibilizaciones, toca medirlas muy bien para que no se vaya a disparar la situación y eso es como una vigilancia dinámica en la que uno sale, mira y luego se repliega y creo que va a ser así como lo vamos a tener que hacer. Muchísimas gracias por esta conversación desde su casa. Muchas gracias, te agradezco mucho el programa. Es para mí un honor haber estado con ustedes y muchas gracias por darnos la oportunidad como Universidad Ana María de estar aquí contigo en tan agradable entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. Mañana nos vemos en otra conversación en casa para abordar otro de los innumerables aspectos en los que el COVID-19 nos ha cambiado la vida a todos. Quédense en la casa, cuídense y buenas noches.